Bueno, pues quería darle la bienvenida a este nuevo acto de la Catedral Baptiste, que tiene como centro pues hablar de la figura de Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, que es un gran pensador islámico, es uno de los pensadores centrales del Islam, y de hecho, como ustedes han visto en lo que es la información que les he dado o que han podido ver ustedes en Internet, pues es realmente el que ha establecido la ortodoxia desde su época hasta ahora. La ortodoxia islámica se ha ido formando alrededor del pensamiento de Abu Hamid al-Ghazali, de manera que en una época en que había muchas distensiones, mucha dispersión en cuanto al pensamiento islámico, al-Ghazali realmente lo que hizo fue exponer una teoría de la ortodoxia como él quiso ver, y esa teoría de la ortodoxia fue la que después se ha ido implantando en todo lo que es el pensamiento islámico, y de hecho, ya lo dirá aquí quien es más experto que yo en esto, pues supuso prácticamente el abandono de la filosofía, del cultivo de la filosofía en el ámbito islámico, desde el punto de vista de los datos que aportaba la filosofía griega o la filosofía helenística, en algunos casos mejor dicho. Entonces, como hace precisamente 900 años de la muerte de este autor, de este gran pensador islámico, pues se nos había pasado un poco, porque claro, también este es el 1300 aniversario de la llegada de los musulmanes del Islam a esta península, y un poco habíamos hecho un seminario sobre el 711, pero no habíamos caído en la importancia del Ghazali, y hablando precisamente con un amigo mío marroquí, me recordó que precisamente era el 9º aniversario de la muerte del Ghazali, y viendo la importancia que tenía y también sabiendo los expertos que teníamos en España, pues me pareció importante el hecho de realizar también una charla sobre Muhammad al-Ghazali para poder realmente darle el tratamiento que se merece, ¿no? Entonces, voy a pasar a presentar, para no alargar mucho tampoco este acto, voy a empezar a presentar al primero de los ponentes, porque el acto está planteado con 2 conferencias y una mesa redonda, una conferencia por cada uno de los ponentes que tenemos aquí, y después una mesa redonda en los que intervendrán los ponentes, y también esperemos que el público presente en la sala también aporte su grano de arena, porque siempre es importante el saber, el poder tener una retroalimentación sobre lo que se ha dicho aquí y lo que se va a exponer aquí en cuanto al tema que estamos planteando. Entonces vamos a empezar con el primero de los ponentes, que es el profesor, el catedrático don Andrés Martínez Lorca. Él nació en Almería, y aunque tiene mucha relación con Málaga, y después veremos ahora por qué, es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una tesis también en la Universidad Complutense de Madrid, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre Gramsci, dirigida por el profesor José Luis Aranguren, ya en los años 60, ¿no? 70, ¿no? De 1971 a 1983 fue profesor aquí en el Colegio Universitario de Málaga, cuando todavía no existía la Universidad de Málaga. Él precisamente es uno de los fundadores de la Universidad de Málaga, lo cual es un gran honor para nosotros tener a uno de los fundadores de la Universidad de Málaga aquí como ponente hoy. Y también es fundador de la Facultad de Filosofía y Letras, y era profesor aquí de Filosofía Antigua. Desde 1983 es profesor en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde el 2002 es catedrático de Filosofía Medieval también en la UNED. Y desde 1993 es director de la colección Al-Andalus Textos y Estudios de la editorial Trotta, que ya ha editado unos 20 volúmenes, entre ellos alguno que pertenece al profesor Emilio Tornero Poveda, ¿no? También es miembro de la Real Academia de Córdoba y de varias sociedades científicas internacionales. Es un luchador político por la democracia en los años 60, en los años 70 sobre todo, y en este aspecto, siendo fundador de la Universidad de Málaga, fue también miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, también representante de los profesores en ese Consejo de Gobierno y en el Rectorado. También fue redactor de la agencia Europa Press desde 1966 a 1970, y después también fue el primero de los corresponsales del país también aquí, en lo que es Málaga.
Entonces, solamente quería decir que, curiosamente, en esa actuación como periodista del país, pues tenía en los años 80, principios de los 80, pues realizó una serie de estudios y de lo que son artículos periodísticos sobre Málaga y los personajes que en ese momento, en los años 80, había en Málaga, y sus artículos han nacido o han visto la luz como libro en el año 2005, editado por la Diputación de Málaga, que son personajes y escenas de Málaga con la pluma y con la visión del profesor y catedrático Andrés Martínez Lorca. Bueno, un poco esta es la presentación somera y sucinta de la personalidad y de la institución que tenemos aquí delante. Y después quería decir también que es un experto tanto en lo que es en filosofía medieval y también en algunos aspectos de la filosofía antigua, pero sobre todo de la filosofía medieval y en particular de la filosofía islámica o la filosofía árabe. Y en ese sentido él realiza una labor muy interesante de divulgación de lo que es la filosofía islámica o la filosofía árabe, de raíz griega, pero dentro de lo que es la civilización árabe-islámica, y que, entre otras, este mismo año ha editado este libro, Introducción a la filosofía medieval, que es un libro muy interesante porque habla prácticamente del papel importante que tuvo la filosofía islámica de raíz griega en el desarrollo posterior de la filosofía occidental que nosotros conocemos y que nos ha llevado, entre otras cosas, a tener este desarrollo social que nosotros tenemos y gozamos en este momento. Y sin más preámbulos, yo paso la palabra al catedrático doctor Andrés Martínez Lorca para que nos hable precisamente de la importancia de ese teólogo ilustrado que él habla en el título de su conferencia, que fue Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Y muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de esta conferencia por haberme invitado, en especial al profesor Nicolás Roser, por haber pensado la conveniencia de unirse a este homenaje internacional a un pensador de la talla de Al-Ghazali. Le agradezco las palabras de su presentación. En realidad, yo me siento muy vinculado a Málaga por el trabajo que he desarrollado en el ámbito de la cultura y en el ámbito universitario, en unos años difíciles por la escasez de medios, por las dificultades políticas del final del franquismo, y guardo un gran recuerdo del talento de mis alumnos, que, como he escrito en alguna ocasión, aprendí mucho estudiando con ellos, preparándome mis asignaturas, no solamente la filosofía griega, sino también fui el primer profesor de filosofía española, materia que luego seguí en la UNED durante 12 años. Bien, el tema yo he procurado sintetizarlo, el que voy a exponer a continuación, en el título: el filósofo ilustrado que criticó la filosofía. Al-Ghazali era una personalidad mucho más amplia de lo que se puede reducir en el término teólogo. Realmente era una mente de una amplitud de intereses y al mismo tiempo de una inquietud intelectual que, como menos, al menos hay que destacar tres grandes aspectos. Como teólogo, como mutakallim, como jurista, como al-Faqih, un gran jurista, y como sufí, es decir, como místico. Yo me voy a limitar en esta primera intervención a su crítica a la filosofía, que es en Occidente lo que le ha dado más prestigio. No evidentemente en el mundo islámico, donde sus obras son muy leídas, muy comentadas, en toda la amplitud que he dicho antes.
aquí en Occidente prácticamente se reduce a su crítica a la filosofía, y podrán preguntar ustedes, ¿y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque él, que fue considerado por la escolástica como un gran filósofo, por uno de sus libros, a los que aludiré más tarde, es objeto de una crítica detallada por parte del principal filósofo andalusí y uno de los grandes, si no el más grande, de todo el mundo árabo-islámico. Me refiero a Ibn Rushd, a Averroes. Y Averroes escribió una obra, sin duda alguna, una de las principales que se deben a su pluma, que era una refutación de la crítica de Al-Ghazali a los filósofos. Bien, la reacción a esa crítica por parte de Averroes, la visión de la posición crítica de Al-Ghazali desde nuestra época, etcétera, lo dejo para la mesa redonda. Es decir, que me voy a concentrar ahora solamente en un aspecto que es el que indica el título de mi conferencia, la crítica a la filosofía. Normalmente la crítica a la filosofía se reduce precisamente a la obra a la que acabo de aludir, es decir, a la que se traduce últimamente como la incoherencia de los filósofos, el tahafut al-falasifa, traducción que era mucho más contundente en el latín, que era destructio destructionum. Es una manera de hacer un superlativo, ¿no? La destrucción máxima, la destrucción de las destrucciones, literalmente porque es un genitivo plural, no singular. Yo, sin embargo, voy a aludir a tres de sus obras. La que le dio fama, sobre todo por la gran difusión que tuvo en latín, que es Maqasid al-Falasifa, y las intenciones de los filósofos, fue una obra de un gran éxito en latín, porque es un magnífico compendio de filosofía. Me voy a centrar en el prólogo, luego evidentemente el centro de la crítica que está en su tahafut, y luego finalmente en las confesiones, en el Munkid, obra que ha sido traducida al castellano por mi colega Emilio Tornero. Quiero destacar el hecho, porque normalmente somos muy sectarios todos en los juicios, y en los juicios que implican categorías religiosas más todavía, hay que reconocer el hecho, que es un honor por parte de la cultura española, sobre todo del autor al que me voy a referir, de que la difusión de Al-Ghazali en el mundo europeo se debe a un español que era además sacerdote y un hombre muy religioso, Miguel Lasín Palacio. La traducción de sus obras, la difusión de sus obras, los comentarios a ella, verdaderamente, como él indica en uno de sus libros, le dedicó más de 30 años, una mente como la de Asín, a la obra de Al-Ghazali. De él dejó dicho